con lo que hemos estado viendo de las matrices, podemos tener ahí como un objetivo final, aplicarlo a cosas que no sean lineales. El estudio de una curva es el estudio de algo que no es lineal. Entonces, podemos todo esto de matrices, diagonalización de matrices, bases, cambios de base, todo eso podemos aplicarlo aquí al estudio de una curva como esta. Esto es la ecuación de una sección cónica. Esta sería una ecuación general de esta curva. Y podemos entonces expresarla, la ecuación esta, podemos expresarla en notación matricial, usando matrices, usando operaciones de matrices. Y de ahí entonces aprovecharnos de lo que tenemos ya de conocimiento y entonces llevar este problema que aquí a la hora de que estudiamos esta sección cónica, este término que tenemos 4x1, x2, que ya vimos que esos se llaman términos mixtos o términos cruzados, esos causan problemas a la hora de hacer el estudio de esta ecuación. Entonces, lo primero que vamos a tener claro aquí es que queremos eliminar el término x1, x2. Para hacer eso, entonces nos vamos a llevar este problema, lo vamos a llevar. Cuando estamos aquí, estamos en nuestro eje XY, que bueno, aquí como estoy usando x1 y x2, entonces lo que estaríamos haciendo es usando el eje x1, que corresponde al eje x, y x2, que sería el eje y. Entonces nos llevamos este problema a otro sistema de coordenadas, cambiamos el eje x1 por un eje y1 y cambiamos el x2 por un eje y sub 2. Entonces, eso implica el cambio de coordenadas implica un cambio de base. Cuando empezamos aquí en donde estamos con esta ecuación, estamos en la base canónica. Ahora vamos a transformar esto a otra base diferente, una base que sea ortonormal. Ortonormal para que mantengamos la relación esta de que las dos rectas que forman los ejes van a ser perpendiculares. Entonces vamos a ir haciendo como un repaso de todo lo que hemos visto ahora últimamente a la hora de que trabajamos con esta ecuación. Entonces, lo primero que vemos aquí es que hay una parte que es forma cuadrática. 6x1 a la 2 más 4x1 x2 más 9x2 a la 2. Esos tres términos forman una forma cuadrática. El menos 20 no es parte de la forma cuadrática, eso es una constante. Es parte de la ecuación, pero no parte de la forma cuadrática. Entonces la forma cuadrática sería esta. Ahora, ya vimos que las formas cuadráticas podemos expresarlas utilizando matrices. Entonces, hay una parte aquí que es la matriz de la forma cuadrática, que en este caso serían el 6 y el 9 en la diagonal. Entrada 1, 1, entrada 2, 2, 6 y 9, que son los coeficientes del x1 al cuadrado y el 9x2 al cuadrado. El término cruzado, el mixto, x1, x2 tiene coeficiente 4. Dividiéndolo por 2, tenemos en la entrada 1, 2, un 2 y en la entrada 2, 1 también un 2. Ahora entonces, esta es una matriz que es simétrica por construcción, de la manera en que la construimos siempre va a ser simétrica. Y si es simétrica, sabemos también que eso es diagonalizable ortogonalmente. Y tener aquí la certeza de que es diagonalizable ortogonalmente nos lleva a que podamos aplicar todo lo que tenemos, todo lo que sabemos de las matrices diagonalizables ortogonalmente. Entonces, vamos a ir trabajando. Entonces, la forma matricial, aquí recuerden que había un X transpuesta. En este caso sería el X1, X2 transpuesto, multiplicado por la matriz, esta de la forma cuadrática, y eso multiplicado por el vector X1, X2. Entonces, con esto, formamos la nueva ecuación, que estaría en connotación matricial. Entonces tendríamos todo esto primero que corresponde
Hasta ahí corresponde a la forma cuadrática. Le agregamos el menos 20, que es la constante, y esto igualado a 0 para tener la nueva ecuación. Entonces sería la misma ecuación, nada más que expresada en notación matricial. Ahora entonces, sabemos que al ser la matriz diagonalizable ortogonalmente, entonces vamos a buscar valores propios, luego vectores propios para encontrar una matriz C o Q o como quieran llamarla, pero que diagonaliza a la matriz A. Entonces empezamos con valores propios. Determinante de A menos lambda I, igualándolo a 0. Y entonces el determinante aquí nos quedaría entonces la menos lambda I, sería 6 menos lambda, 2, 2 y 9 menos lambda. Es un determinante de 2 por 2, entonces 6 menos lambda por 9 menos lambda menos 2 por 2. Entonces, resolviendo esto, tenemos todo este polinomio. Y aquí simplificamos. Trabajamos con esto y nos queda lambda a la 2 menos 15 lambda más 50. De aquí entonces factorizamos. Nos queda lambda menos 10, lambda menos 5. Y tenemos entonces que los valores propios van a ser lambda 1 igual a 10 y lambda 2 igual a 5. Entonces ya tenemos los valores propios. Con ellos nos vamos a los vectores propios. Dos casos, un caso con 10 y un caso con 5. Entonces vamos a resolver el sistema homogéneo a menos lambda I por X. Esta X, una X mayúscula, que es el vector X1, X2. Y entonces sustituimos lambda con 10. El sistema entonces se forma a menos 10 por la identidad por el vector X. Esto igualado a 0, pues es un sistema homogéneo, siempre va a ser sistema homogéneo. Vamos a la matriz aumentada para resolver el sistema, menos 4, 2, sustituyendo el lambda con 10, menos 4, 2, 2 menos 1, las constantes 0. Resolviendo aquí el sistema, vamos aplicando operaciones elementales por fila, más operaciones elementales por fila, y llegamos entonces a que x1, ya extrayendo de aquí la información para de la solución, x1 va a ser igual a 1 medio x2. Entonces lo que estamos buscando, que es el vector x1, x2, va a ser x1, sigue siendo x1, y el x2, entonces lo podemos de aquí. Vean que en x1 igual a 1 medio x2 también podemos, para no usar fracciones, podemos decir que x2 es 2x1. Entonces tendríamos que x1, x2 es el vector x1, 2x1. Lo escribo aquí con transpuesta para más comodidad a la hora de irlos escribiendo. Ahora, entonces de aquí tenemos la combinación lineal de x1 por el vector 1, 2. Entonces le pongo ahí lo de transpuesta, ¿verdad? Para mantenernos ahí como columna. Ahora, si lambda es igual a 5, similar a lo que ya hicimos aquí, con lambda igual a 10, entonces tenemos que el sistema homogéneo a menos 5 por la identidad por x, el x1, x2, el vector, el sistema homogéneo. Entonces de aquí vamos a la matriz, ya sustituyendo el 5 por el lambda. Entonces nos queda la matriz 1, 2, 2, 4, constante 0. Aplicamos operaciones elementales por fila, 1, 0, 2, 0, 0, 0. De aquí entonces estaríamos obteniendo que x1 es menos 2x2. Y entonces nuestro vector x1, x2, lo estoy escribiendo aquí transpuesto, va a ser haciendo aquí la sustitución de que x1 es menos 2x2 y x2 sigue siendo x2. Ahora, de aquí podemos expresar como x2 por el vector menos 2, 1. Entonces tenemos hasta aquí que 1, 2 va a ser un vector propio asociado a 10 y el menos 2, 1 va a ser un vector propio asociado a 5. Ahora entonces, con estos vectores vamos a tener una base que está formada por los vectores que generan los subespacios propios asociados al 10 y al 5, que sería entonces una base B formada por el vector 1, 2 y el menos 2, 1. Esto es una base ortogonal de R2
Lo de base ortogonal lo necesitamos para que a la hora que estos vectores nos forman un nuevo sistema, al igual que el eje X y el eje Y son ortogonales, entonces los nuevos ejes también van a seguir siendo ortogonales. Ahora entonces, lo que necesitamos es una base que sea ortonormal para hacer todo el proceso de diagonalización y eliminar el término x1, x2. Entonces, con la base que ya teníamos ortogonal, simplemente que esta base la ortonormalizamos, ya es ortogonal, entonces nada más multiplicamos por 1 sobre la norma de el vector 1, 2, sería 1 sobre raíz de 5 por el 1, 2, y menos 2, 1 tiene norma raíz de 5, entonces queda aquí lo mismo, 1 sobre raíz de 5 por el menos 2, 1. Y esta es una base ortonormal de R2. La matriz es de 2 por 2 y es de 2 por 2 porque estamos trabajando una curva en R2. Ahora entonces, con esta base ortonormal formamos una matriz C, que es una matriz ortogonal. Y la matriz la formamos multiplicando 1 sobre raíz de 5 por 1, 1 sobre raíz de 5 por 2, que sería la primera columna de la matriz C. La segunda columna la obtenemos multiplicando el 1 sobre raíz de 5 por el menos 2 y por el 1. Sería la columna 2. Entonces esta es una matriz que es ortogonal. Con esto entonces también tendríamos la matriz diagonal. Esta de 10, 0, 0, 5. El vector 1, 2 es el asociado a 10. Entonces, si ponemos esta primer columna, 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, como sería un vector que está asociado a 10, entonces el 10, que es valor propio, tenemos que dejarlo en la primera columna. Entonces, como es una matriz diagonal, serían 10 y 0. La segunda columna tenemos que dejar el 5, porque es el asociado, el vector menos 2, 1 es asociado a 5. Entonces, en la matriz C dejamos menos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, la segunda columna. Y es este vector asociado a 5, que es valor propio. Entonces, en la matriz diagonal, el 5 tiene que estar en la entrada 2, 2. Y la otra entrada de 0 porque es una matriz diagonal. Si les cambiáramos el orden, dejamos el menos 2, 1 de primero y el 1, 2 de segundo, entonces el 5 y el 10 también tienen que cambiar. Ahora, ¿cómo sabemos quién queda primero y quién queda después? Aquí es muy fácil. Una forma es que el determinante de C tiene que darnos 1. El determinante de C nos da 1 es porque estamos colocados de esta forma. Y el 1, 2, el 1 sobre raíz de 5 por 1, 2, ese nos va a dar un nuevo eje que va a sustituir al eje X1. Entonces, en este nuevo cambio, vamos entonces a tener que ese vector 1, 2 queda en el primer cuadrante. Eso significaría que la rotación del eje X la estamos haciendo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si ponemos de primero el menos 2, 1, no lo estaríamos haciendo la rotación al primer cuadrante, sino que la estaríamos haciendo al segundo cuadrante. Entonces buscamos hacerla al primero, para hacer nada más una rotación de este eje. Entonces, por eso es que colocamos el 1, 2 de primero. Y eso coincide con que el determinante de C sea 1. Ahora entonces, esta Y mayúscula va a estar formada con Y sub 1 y Y sub 2, que van a ser las nuevas variables. Y entonces, la matriz diagonal va a ser esta, 10, 0, 0, 5. Hacemos un cambio de variable. Ya habíamos visto por qué este cambio de variable funciona. Esta Y mayúscula, la nueva variable, sería un nuevo vector, va a ser C transpuesta, ya la transpuesta de esta matriz que tenemos aquí en el punto 6, sería 1 sobre raíz de 5 y menos 2 sobre raíz de 5 la primera columna, y la segunda columna 2 sobre raíz de 5, 1 raíz de 5.
Eso multiplicado por x, esta x es el vector x, que sería formado por x1, x2. Ahora entonces, ya vimos también cuando hacemos los cambios de variable para eliminar el término mixto x1, x2, que lo que nos queda es este 10, que corresponde a la entrada 1, 1 de la matriz D, o sea, el valor propio 10, y y1 a la 2, más el 5, que sería la entrada 2, 2 de la matriz diagonal, que es el otro valor propio, multiplicado por y sub 2 a la 2. Y todo esto sería menos 20 igual 0 o igual a 20. Lo que estamos haciendo es que la ecuación inicial, la que tenía x1 y x2, con x1 a la 2, x1, x2 y x2 a la 2, la sustituimos ahora por esta ecuación, 10y1 a la 2 más 5y2 a la 2 igual a 20. La del inicio estábamos usando la base canónica. En esta no estamos usando la base canónica, sino que estamos cambiando a esta base ortonormal b sub n, esa que está en el punto 5. Entonces nos fuimos de un problema que teníamos en el sistema x1, x2 con la base canónica a uno en donde ahora estamos en y1, y2 los ejes, y la base que usamos es la base ortonormal, esta. Entonces, esto corresponde a una ecuación en donde vamos a dividir todo por 20 para que nos quede igualada a 1. Entonces tendríamos 10 sobre 20 y1 a la 2. Simplificado es y1 a la 2 sobre 2. Más 5y2 a la 2 sobre 20. Simplificándolo, más y2 a la 2 sobre 4. Y 20 sobre 20, que sería 1. Esta ecuación corresponde a la ecuación canónica de una elipse. Es una elipse vertical orientada a lo largo del eje Y2. Entonces, tendríamos que valores importantes aquí. Esto también se estudia en geometría analítica. Y tendríamos entonces que A sería el A sería 2, que es la raíz cuadrada de 4, y el B sería la raíz cuadrada de 2. Ahora, como está el denominador mayor es 4, que es el denominador de y sub 2 a la 2 sobre 4, eso es lo que nos dice que es una elipse orientada verticalmente, o sea, a lo largo del eje Y2. Y entonces ese sería el valor mayor. Y el raíz de 2 sería el que está asociado como denominador de la fracción que tiene el y sub 1. El centro aquí va a ser 0, 0. Entonces eso lo que nos dice es que simplemente estamos haciendo una rotación a la curva. Entonces, bueno, lo que mencioné, el determinante de C es 1, para saber que estamos haciendo la rotación hacia el primer cuadrante. Entonces, podemos determinar la rotación de dos formas. Entonces, una sería usando la matriz de rotación, que es esta, coseno de zeta, seno de zeta, menos seno de zeta, coseno de zeta. Eso es una matriz de rotación. Y va a ser igual a la matriz C. Cuando hacemos la multiplicación por C, estamos haciendo una rotación. Entonces, el coseno de zeta tiene que ser igual a 1 sobre raíz de 5. Entonces, además de eso, el menos seno de zeta tiene que ser igual a menos 2 sobre raíz de 5. Y así igual entrada con entrada. Entonces, coseno de zeta igual a 1 sobre raíz de 5, menos seno de zeta igual a menos 2 sobre raíz de 5, y de aquí podemos calcular entonces quién es zeta. Entonces, resolviendo estas, tendríamos cuál es el valor de zeta. Creo que es en grados como 60 y algo, 63 algo. Otra manera de calcular la medida de este ángulo es que usemos lo que ya vimos cuando estudiamos vectores. El coseno de zeta sería, zeta es la medida del ángulo entre los dos vectores, 1, 0, que es el que determina el eje x1, en este caso, que es el eje x, y el 1, 2 es el vector del nuevo sistema, el que genera la recta
y sub 1. Entonces la medida del ángulo entre ellos nos la va a dar esta relación, ¿verdad? Esto ya lo habíamos demostrado. Sería el producto punto entre 1, 0, 1, 2 sobre la norma de 1, 0, que va a ser 1, por la norma del vector 1, 2. Entonces resolvemos esto, esto nos va a dar 1 sobre raíz cuadrada de 5 y vean que coincide con lo que hicimos en el paso anterior, coseno de θ igual a 1 sobre raíz de 5. De ahí entonces calculamos quién sería el ángulo θ. Y como les digo, creo que es como 60 y algo. Bueno, ya de eso ahí se puede completar, ¿verdad? Para terminar. Ahora, la gráfica va a ser algo así. Entonces es una elipse. Entonces vean la elipse. Ahora el v sub 1, véanlo donde está en el punto 1, 2. Ese punto que está por ahí en morado, ese es el punto 1, 2. Entonces como vector estaríamos empezando en el origen, ¿verdad? En 0, 0. Y ahí está señalado con la flecha hasta llegar al punto 1, 2. Ese sería el vector v sub 1. Bueno, en la base ortonormal ponemos 1 sobre raíz de 5. Pero lo que hace el 1 sobre raíz de 5 es encoger el vector. Pero como 1, 2, estaríamos ubicados ahí. Ahora, ese vector sería el vector director de esa recta x sub 1. Y x sub 1, aquí sería y sub 1. Disculpen el dibujo, aquí me quedó mal aquí el x1 y el y1. Sería en donde está este x1 sería y1. Bueno, lo que nos interesa es que lo que siempre llamamos eje x, ahora va a ser esta recta que está en verde. Y en donde tenemos la recta en rojo, sería entonces el otro eje. Ya aquí estaríamos trasladándonos del eje y, que bueno, en el ejercicio sería el x2, pero normalmente le llamamos eje y. Ya no estaríamos en el vertical, sino que le hacemos la rotación, esa que es como de 60 y algo de grados, y entonces tendríamos esta recta roja, que sería el nuevo eje, ¿verdad? Ya no el y, sino este. Ahora entonces, el vector v sub 2, ese empieza en 0, 0 y termina en donde está este punto morado, que sería el vector menos 2, 1. ¿Verdad? Veanle las coordenadas. Entonces tendríamos que ese sería el vector, segundo vector de la base, ¿verdad? Que está de la base ortogonal que estamos trabajando. Si lo multiplicamos por 1 sobre raíz de 5, se hace más pequeño, más corto, pero sigue siendo la misma recta. Además de eso, entonces, ahí en donde dice raíz cuadrada de 2, es lo que en la ecuación dijimos que era b. Este sería el raíz cuadrada de 2, que es la distancia que hay del centro, que en este caso es el 0, 0, hasta el punto bahía a lo largo del eje x1, donde llega la elipse, donde llega la curva. Y donde está el 2 es la longitud que tiene A, es lo que mide A, que sería del centro hasta el vértice, ¿verdad? Hasta el punto final a lo largo de ese eje en la curva. Ahora la distancia hacia el otro lado, esto es simétrico, entonces la distancia hacia el otro lado sería la misma, ¿verdad? Entonces a lo largo del que le estamos diciendo y1 sería de 2 hacia un lado y hacia el otro, y raíz de 2 sería lo mismo, de hacia un lado y hacia el otro. Entonces todo lo que hicimos fue analizar esta curva que se llama una elipse. Vean lo que más está alargada hacia el eje y1, bueno, hacia el eje y2 sería, pero es con esta orientación que la tenemos.